Si alguien te susurra al oído que todo está bajo control mientras su mirada se desvía al rincón de la sala, está activando la primera de las 13 armas mentales que Maquiavelo describió hace siglos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos siempre parecen ganar, aunque la partida ya esté perdida? Quédate hasta el final, descubrirás la llave para no ser su víctima. Soy el analista que ha dedicado años a desentrañar las dinámicas de poder que se ocultan tras cada gesto y cada palabra. Maquiavelo, autor de El Príncipe, no solo escribió sobre la política, plasmó 13 tácticas mentales que siglos después siguen dictando el rumbo de nuestras interacciones, desde la sala de juntas hasta los algoritmos de las redes sociales. En los próximos minutos desglosaremos cada una, entenderemos el gatillo psicológico que la alimenta y, lo más importante, aprenderemos la contraestrategia para neutralizarla. Comencemos. Pero antes, si este tema te parece tan crucial como a mí, suscríbete ahora. Tu apoyo mantiene viva la investigación del poder oculto. La primera táctica, la falsa promesa, se manifiesta cuando alguien ofrece recompensas inalcanzables, como un ascenso que nunca llegará o una comisión que parece flotar en el aire. El subconsciente responde al efecto de anclaje. La esperanza se vuelve una cadena que mantiene al objetivo atrapado. La clave para romper ese vínculo es la pregunta crítica. ¿Cuál es la evidencia real? Exigir pruebas concretas desmantela la ilusión antes de que se solidifique. Pasamos a la segunda, el silencio amenazante. Aquí el manipulador ignora deliberadamente, creando una ansiedad que pulsa como un latido acelerado. La necesidad de pertenencia y el miedo al rechazo se combinan para forzar una respuesta. La contramedida consiste en responder con neutralidad, sin alimentar la tensión ni ceder al juego de la ausencia. Mantén la compostura y observa cómo la presión se desvanece por sí sola. La tercera táctica, la desinformación sutil, se infiltra como datos contradictorios lanzados de forma casual, como un rumor que circula entre los pasillos. La cognición disonante obliga al cerebro a buscar coherencia, generando un estado de confusión que favorece al manipulador. Verificar fuentes antes de aceptar cualquier hecho corta la corriente de desinformación. Inspecciona cada pieza como si fuera una pista de un caso sin resolver. En la cuarta, el aplazamiento estratégico, el agresor pospone decisiones cruciales hasta el último minuto, creando una urgencia que activa la respuesta de lucha o huida. El objetivo se siente atrapado por un deadline impuesto, mientras el manipulador controla el reloj. La defensa reside en establecer plazos propios, no ceder al deadline impuesto. Marca tus propios límites temporales y mantén el control del cronograma. Pero, ¿por qué estas manipulaciones son tan irresistibles? La respuesta yace en la siguiente serie de tácticas, donde el propio ego se vuelve el cómplice del manipulador. La quinta, la culpa infiltrada, consiste en hacer que el objetivo se sienta responsable de resultados ajenos, como si una simple conversación desencadenara el fracaso de un proyecto. La culpa actúa como motor de obediencia, canalizando la energía del individuo hacia la reparación del daño percibido. Reconocer la responsabilidad real y separar ámbitos es la vía de escape. Delimita lo que es tuyo y lo que no lo es, y verás cómo la carga se disuelve. Continuamos con la sexta, el refuerzo intermitente. El manipulador premia esporádicamente, creando una dependencia parecida al juego de la ruleta. El condicionamiento operante, con recompensas impredecibles, genera una expectativa constante de gratificación. Detectar patrones y establecer recompensas propias rompe el ciclo. Conviértete en el arquitecto de tu motivación y no en el cliente de su capricho. La séptima táctica, el narrativo de victimización, se presenta como un lamento constante, una historia de injusticias que busca ganar simpatía. La empatía automática hacia el suplicante abre la puerta a la manipulación. Preguntar, ¿cuál es la evidencia de esa victimización? Obliga al interlocutor a justificar su relato, desarmando la estrategia antes de que el daño se instale. ¿Has reconocido alguna de estas tácticas en tu entorno?
Déjame tu opinión en los comentarios, de verdad quiero saber tu perspectiva. A medida que avanzamos, la octava táctica, la división controlada, genera conflictos internos entre aliados, sembrando dudas y rivalidades. La necesidad de pertenencia se fragmenta y el manipulador se alimenta del caos. La contramedida radica en fortalecer la cohesión mediante la comunicación clara y la construcción de alianzas basadas en valores compartidos. La novena, el miedo al cambio, se manifiesta cuando el agresor insiste en la estabilidad como excusa para bloquear innovaciones, usando el temor a lo desconocido como barrera. El subconsciente se aferra a la zona de confort y la resistencia se vuelve automática. Desafiar ese miedo con pequeños experimentos controlados permite demostrar que el cambio es una oportunidad, no una amenaza. Si esto está resonando contigo, dale like, porque reconocer estas armas es el primer paso para desarmarlas. En la décima táctica, la sobrecarga de información, el manipulador inunda al objetivo con datos, estadísticas y testimonios, creando una saturación que paraliza la toma de decisiones. El cerebro, ante la avalancha, opta por la inercia. La defensa consiste en simplificar, filtrar lo esencial y tomarse un respiro antes de actuar. La claridad nace del orden. La undécima, el juego de la simpatía, utiliza halagos y gestos de aparente camaradería para bajar las guardas. La necesidad de ser aceptado se traduce en una apertura que el manipulador explota. Mantener una distancia profesional, sin rechazar la amabilidad, pero sin confundirse con la intención, protege la integridad. La duodécima, la promesa de exclusividad, sugiere que solo tú puedes acceder a una oportunidad única, creando un sentido de urgencia y privilegio. El deseo de ser parte de algo exclusivo alimenta la decisión precipitada. Exigir pruebas de esa exclusividad y comparar con otras opciones neutraliza la presión. Finalmente, la treceava, la amenaza velada, se despliega como una insinuación sutil de consecuencias negativas si no se sigue la voluntad del manipulador. El miedo a la represalia activa el instinto de supervivencia. Identificar la amenaza, documentarla y buscar apoyo externo desactiva su poder. Estas 13 tácticas forman un arsenal que, bien entendido, puede ser desarmado pieza a pieza. La clave está en la observación atenta, el análisis del gatillo psicológico y la aplicación de la contraestrategia adecuada. Mantente alerta. Conoce tus propias banderas rojas y nunca permitas que el juego de otro dictamine tu destino. Si este análisis ha abierto tus ojos, suscríbete y activa la campana. Lo que sigue será aún más profundo. Y recuerda, el verdadero poder reside en el autoconocimiento y la capacidad de proteger la mente de los artificios del poder oculto. En este punto, la mente ya ha recorrido un laberinto de engaños que, a simple vista, parecen inocentes o incluso benévolos. Cada una de esas 13 armas, aunque presentada bajo la máscara de la cordialidad o la lógica, se sustenta en una arquitectura psicológica que explota los mecanismos más primarios del ser humano. Por eso, la verdadera defensa no se limita a reconocer la maniobra en el momento. Consiste en reconfigurar el propio proceso de percepción, de modo que el filtro interno sea capaz de detectar la intención antes de que la acción se materialice. Primero, es crucial entender que la mayoría de los manipuladores operan bajo el principio de la anticipación. Saben que, si logran sembrar una duda o una expectativa en el subconsciente, la respuesta posterior será automática, casi reflejo. Por ejemplo, la táctica de la falsa promesa no solo ofrece una recompensa ilusoria, también activa el circuito de dopamina que asocia la expectativa con la satisfacción futura, creando un deseo latente que se vuelve difícil de apagar. Cuando reconoces esa señal, el primer paso es detener el flujo de esa expectativa, preguntándote con claridad, ¿qué evidencia real sustenta esa promesa? Esa pregunta actúa como un interruptor que corta la corriente del impulso emocional.
En segundo lugar, el silencio amenazante funciona como un vacío que el cerebro intenta llenar con suposiciones. La ausencia de información genera una presión interna que el manipulador sabe aprovechar. La solución no es responder con palabras vacías, sino con una postura de indiferencia consciente. Mantener la calma, observar la situación sin emitir juicio inmediato y, sobre todo, evitar la necesidad de llenar el silencio con suposiciones reduce la potencia del miedo que el manipulador intenta instaurar. La desinformación sutil, por su parte, se infiltra en la cognición mediante la disonancia. Cuando el cerebro recibe dos mensajes contradictorios, entra en un estado de incomodidad que busca resolver mediante la adopción de una de las versiones, a menudo la que viene acompañada de autoridad aparente. La mejor defensa, entonces, es instaurar una rutina de verificación. Antes de aceptar cualquier dato, cruzar fuentes, solicitar pruebas concretas y, si es necesario, consultar a terceros de confianza. Ese proceso de validación convierte la incertidumbre en claridad y desactiva la herramienta de la confusión. El aplazamiento estratégico, a diferencia de los demás, no se basa en la presión directa, sino en la creación de una urgencia artificial que dispara la respuesta de lucha o huida. La solución radica en la autodeterminación de plazos internos. Si estableces tus propios tiempos y no cedes al deadline impuesto, el manipulador pierde el control del ritmo. Además, la práctica de dividir grandes decisiones en pasos manejables reduce la sensación de estar bajo una amenaza inminente. Al pasar a la quinta táctica, la culpa infiltrada, observamos cómo el manipulador traslada su propia responsabilidad al objetivo, generando un peso emocional que el subconsciente interpreta como una deuda moral. La contramedida consiste en demarcar con precisión los límites de la propia responsabilidad. Un ejercicio útil es escribir en un papel los hechos verificables y separar, con claridad, lo que es propio de lo que es ajeno. Ese acto físico fortalece la barrera mental contra la asunción de culpas injustas. El refuerzo intermitente, por su parte, se sustenta en la imprevisibilidad de la recompensa, un patrón que el cerebro interpreta como señal de alta relevancia. Cada recompensa inesperada refuerza la conducta, creando una dependencia psicológica. Para contrarrestar este efecto, es vital identificar el patrón subyacente y, una vez descubierto, sustituir la recompensa externa por una interna. La satisfacción de haber mantenido la propia autonomía. Reconocer el juego de la variable aleatoria permite romper el ciclo de dependencia. La victimización narrativa explota la empatía innata. Cuando el manipulador se presenta como víctima, el observador, guiado por la necesidad de ayudar, abre una brecha que facilita la influencia. La respuesta adecuada es la interrogación objetiva. ¿Qué pruebas respaldan esa narrativa? Y, simultáneamente, la reflexión interna sobre la propia motivación para ayudar. Si la ayuda surge de la obligación más que del deseo genuino, el manipulador ha logrado su objetivo. Si, en cambio, la ayuda se ofrece desde la voluntad consciente, el poder de la táctica se desvanece. La división controlada, quizás una de las más insidiosas, crea fragmentación en los grupos y, por ende, debilita la resistencia colectiva. El manipulador siembra dudas entre aliados, provocando que cada parte se enfoque en sus propios intereses inmediatos, olvidando la visión común. La contraestrategia radica en reforzar la comunicación interna, establecer canales claros y, sobre todo, mantener la visión de largo plazo como punto de referencia. Cuando la cohesión se vuelve prioridad, el intento de división se vuelve ineficaz. Al llegar a la 10ª táctica, la sobrecarga de información, el manipulador inunda al objetivo con datos, cifras y testimonios, creando una saturación que paraliza la toma de decisiones. El cerebro, ante tal avalancha, opta por la inercia, prefiriendo no actuar antes que arriesgarse a un error. La defensa consiste en simplificar, filtrar lo esencial y tomarse un respiro antes de actuar. La claridad nace del orden. Un método práctico es dividir la información en bloques temáticos, asignar prioridades y, luego,
abordar cada bloque por separado, reduciendo la presión cognitiva. El juego de la simpatía, la 11ª táctica, utiliza halagos y gestos de aparente camaradería para bajar las guardas. La necesidad de ser aceptado se traduce en una apertura que el manipulador explota. Mantener una distancia profesional, sin rechazar la amabilidad, pero sin confundirse con la intención, protege la integridad. Reconocer el momento en que el elogio se vuelve excesivo y preguntarse cuál es el objetivo detrás del gesto ayuda a mantener la objetividad. La promesa de exclusividad, la 12ª, sugiere que solo tú puedes acceder a una oportunidad única, creando un sentido de urgencia y privilegio. El deseo de ser parte de algo exclusivo alimenta la decisión precipitada. Exigir pruebas de esa exclusividad y comparar con otras opciones neutraliza la presión. Cuando la exclusividad se revela como una construcción artificial, la urgencia pierde su fuerza. Finalmente, la amenaza velada, la 13ª, se despliega como una insinuación sutil de consecuencias negativas si no se sigue la voluntad del manipulador. El miedo a la represalia activa el instinto de supervivencia. Identificar la amenaza, documentarla y buscar apoyo externo desactiva su poder. Al exponer la amenaza en un entorno seguro, se reduce su capacidad de intimidación y se permite una respuesta basada en la razón. Todas estas estrategias forman un arsenal que, bien entendido, puede ser desarmado pieza a pieza. La clave está en la observación atenta, el análisis del gatillo psicológico y la aplicación de la contraestrategia adecuada. Mantente alerta, conoce tus propias banderas rojas y nunca permitas que el juego de otro dicte tu destino. Ahora bien, la teoría sin práctica es como un mapa sin ruta. Saber identificar la táctica no basta si no se traduce en acciones concretas. Por ello, te propongo un ejercicio que puedes comenzar a aplicar hoy mismo. Elige una situación reciente en la que sentiste que algo no encajaba del todo, ya sea una conversación laboral, una negociación comercial o incluso una interacción personal. Anota en detalle los elementos que observaste, palabras, gestos, tono de voz, cualquier microexpresión que te haya llamado la atención. Luego, identifica cuál de las 13 tácticas parece haber estado presente. Finalmente, escribe la contraestrategia que, según lo descrito, deberías haber desplegado. Revisa ese registro al día siguiente y reflexiona sobre cómo podrías haber respondido de forma más eficaz. Repetir este proceso de forma regular entrena tu cerebro para reconocer patrones antes de que el manipulador tenga la oportunidad de ejercer su influencia. Otro punto crucial es la construcción de una red de confianza. Ningún individuo, por más perspicaz que sea, puede detectar y neutralizar todas las maniobras en solitario. Compartir tus observaciones con personas de confianza, colegas o mentores, permite validar percepciones y recibir perspectivas diferentes. Ese intercambio enriquece el proceso de discernimiento y reduce la vulnerabilidad al aislamiento, que es precisamente lo que muchos manipuladores buscan fomentar. Asimismo, la gestión del propio estado emocional juega un papel determinante. Cuando el cuerpo está bajo estrés, el cortisol eleva los niveles de ansiedad y reduce la capacidad de análisis crítico. Practicar técnicas de respiración profunda, meditación o simplemente tomar breves pausas antes de responder a una situación conflictiva permite bajar el nivel de activación fisiológica y recuperar la claridad mental. En ese estado de calma, la identificación de la táctica y la ejecución de la contraestrategia fluyen de manera más natural. No podemos olvidar la importancia de la educación continua. Los principios de la psicología social, la neurociencia del comportamiento y la teoría de juegos ofrecen herramientas poderosas para desentrañar los mecanismos de manipulación. Dedicar tiempo a leer estudios, asistir a seminarios o participar en foros especializados amplía tu repertorio de conceptos y te brinda un lenguaje preciso para describir lo que ocurre en tu entorno. Cuanto más amplio sea tu vocabulario mental,
más fácil será etiquetar y neutralizar la maniobra antes de que se convierta en una amenaza latente. A medida que internalices estas prácticas, notarás un cambio sutil pero profundo en tu forma de relacionarte con el mundo. La sensación de estar constantemente a la defensiva desaparece, reemplazada por una confianza basada en el conocimiento. Esa confianza, sin embargo, no debe confundirse con arrogancia. Es una confianza informada, que reconoce la existencia de peligros pero que se siente preparada para enfrentarlos. En esa postura, el manipulador pierde su ventaja, pues la energía que antes consumía en crear incertidumbre, ahora se invierte en claridad y decisión. Si alguna de estas ideas ha resonado contigo, te invito a compartir en los comentarios cuál de las 13 tácticas has identificado más recientemente en tu vida y qué contraestrategia piensas aplicar. Tu experiencia puede servir de faro para otros que aún navegan en la niebla de la manipulación. Además, si consideras que este contenido aporta valor, te agradecería que le des un pulgar hacia arriba. Ese gesto no solo reconoce el trabajo, sino que también ayuda a que más personas tengan acceso a esta información vital. En los próximos videos profundizaremos en casos históricos donde estas tácticas fueron empleadas a gran escala, desde cortes reales hasta corporaciones modernas. Y analizaremos cómo los líderes que supieron reconocerlas lograron transformar sus entornos. Mantente atento, porque el conocimiento es la única herramienta que puede equilibrar el juego de poder que se despliega tras cada interacción cotidiana. Para cerrar, recuerda que el verdadero poder no reside en la capacidad de dominar a los demás, sino en la habilidad de dominar tus propias reacciones. Al convertirte en el guardián de tu mente, creas una barrera infranqueable frente a cualquier intento de manipulación. La vigilancia constante, la autorreflexión y la aplicación disciplinada de las contraestrategias te colocarán en una posición de ventaja permanente. Así que, la próxima vez que alguien intente cerrar una puerta a tu alrededor, observa la mano que la empuja, detecta la intención que se oculta tras el gesto y responde con la serenidad de quien conoce su propio terreno. En ese momento, habrás convertido la amenaza en una oportunidad para demostrar que, aunque el juego de poder sea antiguo, la capacidad de romper sus reglas sigue siendo una elección consciente. Gracias por acompañarme en este análisis profundo. Si este video ha ampliado tu perspectiva y te sientes preparado para enfrentar los juegos mentales que se ocultan en la cotidianidad, te animo a suscribirte y activar la campana de notificaciones. Así no te perderás los próximos episodios donde desglosaremos otros secretos del comportamiento humano. Hasta la próxima, y recuerda, la mente bien entrenada es la fortaleza más impenetrable.